Paz de Cristo, en este día quiero saludarles a todos, nuestra audiencia, que el Señor ha tenido a bien concedernos estar grabando estos podcasts de sublime gracia, nuestra congregación que el Señor nos ha dado para servir a la hora de Él. Y en este día yo quiero introducir, ¿verdad? Una serie, un episodio especial que queremos manejar y mirar de una manera muy hermosa. Y hoy en este día queremos hablar sobre un tema que ha traído controversia y a la misma vez ha sido una gran bendición. El tema es Dios habla. Esta es una serie que queremos iniciar bueno, me quiero introducir esta mañana. Yo soy el pastor Moisés Quirino, Sublime Gracia, Iglesia Apostólica, aquí, por aquí en el área de California. Y le damos gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? De poder llegar hasta sus hogares, llegar a sus medios para poder hablarles de estos temas tan importantes en estos tiempos que traen mucha preocupación, el poder entender estos temas, lo menos intentar entender, ¿verdad? Las cosas que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Y para eso también en este día invité a mi amada esposa, la hermana Lili Quirino, que está con Amén. nosotros y le voy a dar el lugar para que pues se introduzca, danos de un corto saludo. Amén, hermana Amén, Lili. paz de Cristo, hermanos. Soy, como dijo mi esposo, la hermana Lili Quirino. Es un placer para mí estar aquí. Gracias, mi hijo, Dios te pague por invitarme, aunque fue un jaloneo, la verdad. Le decía, no, no creo que yo deba de estar allí. No, sí tienes que estar. Y toda la mañana estuvimos que sí, que no, pero gracias a Dios estoy aquí. Le agradezco a Dios infinitamente su bondad, su misericordia y que nos hable, ¿no? Que Dios habla en nuestras vidas mientras comencemos con el programa o el hablar de este tema de que Dios habla. Vamos a estar hablando de nuestras experiencias también Amén. y me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con mi esposo y con nuestro invitado especial de esta mañana y creo que voy a aprender mucho con la ayuda de Dios. Amén, amén. Yo creo que todos estamos con esa expectativa. Yo también, ¿verdad? Es para mí un placer, ¿verdad? Tener a nuestro hermano pastor y exobispo, ¿verdad? En el distrito de Ensenada, nuestro hermano Aarón Mendoza, ¿verdad? Y es una bendición para mí que esté con nosotros. La verdad que esto, cuando empezamos con los podcasts, hermano Aarón, yo le decía a Moisés, le decía a mi esposa, tengo el anhelo que el hermano Aarón pudiera venir para que hagamos un podcast con él. Y hasta muy me dijo, híjole, va a estar bien difícil, para eso, va a estar bien complicado. Y pues sabemos que en su apretada agenda, ¿verdad? Y por lo que he estado viviendo, ¿verdad? Se complica, pero yo le doy gracias a Dios porque hoy entiendo, ¿verdad? Que las cosas cuando son de Dios y Él acomoda todo a favor cuando hay un clamor ya sincero donde le decimos, Señor, Señor, yo quiero que suceda. Y en vez no somos merecedores, pero el Señor es bueno y pues aquí estamos para establecer este tema y yo quiero darle el tiempo, hermano, para que se introduzca, ¿verdad? Y nos diga, bueno, ¿quién es Aaron Mendoza? Yo que sé que mucha gente que lo conoce, pero también sin duda va a haber gente que no nos ha escuchado quizás, ¿verdad? Y pues voy a pedir que nos introduzca, ¿verdad? Y nos diga, Amén. adelante, hermano, adelante. Paz de Cristo, hermanos, Amén. es un placer estar con nuestros hermanos Quirino y bueno, más que pastor en este caso, pues yo me considero amigo de la familia también Amén. Amén. y que es un privilegio muy grande estar participando en un tema, bueno, cualquier tema bíblico es muy importante, pero este tema que se va a abordar hoy es un tema muy radical y muy mm, primordial en todo el quehacer de la obra de Dios desde del libro de los Hechos. Tiene un propósito para nosotros este actuar de Dios en la vida de nosotros. Así que es un placer, hermanos. Mi nombre pues es Aarón Mendoza y le doy gracias a Dios ya con estos carrera de ministerio todo el tiempo que estamos aquí, pues ya se ha hecho añejo y es un placer. Ya no estoy en la juventud, muy joven, pero estamos todavía con el sentido de buscar
es experiencia con Dios, permanecer en la experiencia con Dios. Así que pues Dios le pague, hermano Moisés, y Dios le pague, hermana, estar aquí con ustedes. Amén. Bueno, Rani, y cuéntenos cuánto tiempo tiene ya en la pastoral, porque hace rato veníamos platicando, ¿verdad? ¿Cómo es que nos conocimos más de cerca Sí. cuando nosotros estábamos tocando como grupo Canción Nueva y usted estaba pastoreando en Tecate. en Tecate, ¿verdad? Llegamos recién casaditos, andábamos nosotros. No, creo que todavía no nacía Moisés, íbamos No. solos todavía. Ajá. Sí, ya, pues ya Moisés ya tiene 27, gracias a Dios, y ahora ya somos abuelos, bueno, ya pasó el tiempo, pero cuando llegamos ahí, pues estábamos chamacones, ¿verdad? A ese muchacho aquí lo traigo guardado todavía, pero pues aquí estamos. Ok. Sí, bueno, pues yo ya en la pastoral voy a cumplir, faltan unos meses para cumplir 40 años. 40 años en la pastoral, y estoy por cumplir como 37 años en el área evangelística, como evangelista nacional, y pues en el quehacer de ese sentido. Y ha sido una experiencia, tanto la pastoral como la vivencia como evangelista, han sido dos elementos muy, muy fuertes. Y aunque, bueno, hoy por primera vez vamos a hacer notar, yo nazco como evangelista en la misma iglesia que nazco como pastor. Prácticamente una diferencia de 2 años y medio, y entré en la pastoral y entré como evangelista casi el mismo tiempo. Así es que ha sido muy honorable para mí ejercer este llamamiento y ministrarle a tanta gente. Pues ya ha sido una experiencia muy única, muy única. Yo creo que le digo a mi esposa que no tengo memoria, ya no tengo memoria de dónde estuve y qué hice y qué dije. Nomás oí la gente que me encuentra, ya los nuevos que me dicen, oye, hermano, ¿se acuerda de eso? Pues no me acuerdo. ¿Y se acuerda que me dijo? No me acuerdo. Y me acuerdo que oró por mí, pues no me acuerdo. Y Tanta bueno, gente, ¿no? ya no hay muchos niños nacidos, que mujeres estériles, gente de cáncer, úlcera, diabetes, bueno, todas las enfermedades. Y bueno, pues corrí mi carrera. Amén. Y todavía Gloria a estoy en Dios. ella, gracias a Dios. Gloria a Dios. Es que es un Amén. placer. Ya 40 años de pastor, ya casi, pues ya es un tiempo. Amén, pues bendiga a nuestro hermano Ronda, y bueno, sabemos que actualmente pastoreando en Ensenada, la cuarta de Ensenada, que pues ha sido una iglesia amiga, ¿verdad? Ya que pues ahí nació, ¿verdad? Me voy a confesar, ¿verdad? Ahí nació el nombre de nuestra congregación, Sublime Gracia. Con permiso, yo le pedí permiso al hermano Aarón. Me dijo, amén, me dijo, dale para adelante. Y gracias a Dios, porque el hermano, hermano Aarón ha sido un consejero para mí en lo personal. Mi esposa ha sido un mentor para nosotros, y yo le agradezco, ¿verdad? Lo hago público porque para mí es una honra, es un honor, ¿verdad? Tenerlo aquí, y la trayectoria, la amistad que nos ha ofrecido, el pastorear, ¿no? Siempre yo hace tiempo entendí, ¿verdad? Que una de las cosas más difíciles que existe en la pastoral es pastorear a los pastores, ¿no? Entonces es una bendición, ¿verdad? Para mí que el hermano esté con nosotros, un honor, un gran honor, hermano. Yo le agradezco que se tome el tiempo, el sacrificio, y le agradezco a su amada esposa, nuestra hermana Tere. Vamos a mandar un saludo a la hermana Tere. Amén. 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 Que nos lo prestó este ratito, gloria a Dios, se lo robamos de un ratito, y gracias a Dios. Bueno, en este día yo quiero poner bases, ¿verdad? Sobre el tema que vamos a hablar, que como decía yo al principio, Dios habla, y es una serie que queremos emprender porque es un tema, hasta cierto punto controversial en toda su esencia, y es un tema que ha traído mucha bendición a las congregaciones, pero también ha traído mucha controversia o situaciones, ¿verdad? Que sabemos que hay iglesias o hermanos que han vivido grandes bendiciones, pero también han sufrido cosas difíciles, donde llega uno a un punto donde dice uno, bueno, ¿de veras Dios me está hablando? ¿O no me está hablando? ¿O es Dios? ¿O no es Dios? Yo creo que todos llegamos a ese punto de preguntarnos, ¿no? Entonces, yo quiero leer en el libro de los Hechos para poner base bíblica al tema de hoy, en el libro de los Hechos, capítulo 26.
en el versículo 12 en adelante, donde Pablo relata su conversión, yo le llamo una conversión agresiva, ¿no? Porque Pablo era un hombre recio y su conversión tuvo que ser de esa manera, ¿no? Una conversión agresiva, porque la manera que presenta su testimonio, relata su conversión, de manera sorprendente. Bueno, le leo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16, y con este concluyo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, ¿verdad? En grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es la conversión de Pablo, algo impactante, ¿no? Y lo más hermoso, ¿verdad? Que Pablo está relatando su conversión en nuestro tiempo. Entendemos que estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, experiencia de Pablo que nos comparte, creo yo, impresionante para nuestra vida y para nuestros tiempos donde nosotros estamos viviendo. Entonces, yo quisiera introducir esto, hermano Aarón, y quisiera darle el tiempo, ¿verdad?, para que usted nos hable de la importancia de este tema, Dios habla. Bueno, retomaríamos tantito el inicio de la enseñanza en que Pablo está comisionado por la ley, por los autores de la ley o los vivenciales de la ley. Tienen una encomienda para Pablo. Esta encomienda de ir y hacer una función, porque iba a ser una función de persecución, que era perseguir cristianos, pero realmente era perseguir a Dios, porque el Señor hace notar esa particularidad en él. También hay que hacer la hincapié que en este evento va a haber un parteaguas de liderazgo en la vida de Pablo. En vez de que sean los sacerdotes o el gobernante que está ahí como el líder inicial de Pablo, va a adquirir un nuevo líder. Y un nuevo líder que no está mudo, un nuevo líder que no solamente se sabe que existe, sino que él tenía conocimiento que había un Jehová de los ejércitos, pero no tenía una experiencia con Jesús el Nazareno. Él simplemente perseguía a los discípulos de Jesús el Nazareno. Entonces, en esa experiencia que va a tener el reencuentro, nos marca a nosotros y nos da pauta para entender que Jesús está hablando a un inconverso. Y aquí parece que se dice fácil, pero es muy diferente, porque nosotros tenemos la concepción que solamente se le habla a los bautizados, que Dios solamente le habla a los bautizados y que va a tratar con ellos. Pero desde el inicio de esto, Dios habla con Pablo y es un inconverso. Aparte es un perseguidor. Y en tercero es un enemigo. Amén. Y en cuarto lugar es un golpeador. Es un golpeador porque está pateando el aguijón. Entonces, en el sentido golpeador es que está pateando el aguijón que no lastima a Dios, sino que quien hiere las cosas de Dios se hiere a sí mismo. Y es lo que le está pasando a Saulo. Si nos regresamos al concepto hablar, gracias a Dios, para nosotros es muy importante saber que
de este evento se van a suscitar muchísimas cosas, pero también hay que hablar, y yo quiero irme luego así rapidito a lo que dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. Esta palabra, recibiréis poder, cuando había venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta esencia de la venida del Espíritu Santo para nosotros es sumamente importante, esa manifestación o esa presencia sobre nosotros o en nosotros, porque nos va a ayudar a darle sentido a la vida que estamos en Cristo. Ese sentido en Cristo, esa base de que no solamente vamos a tener el poder, sino vamos a tener un guía. Amén. Vamos a tener un guía, y no solamente es lo que pudiera razonarse como poder, sino que eso que está recibiendo Pablo es lo que recibimos nosotros en la manifestación del Espíritu Santo. Esa presencia viene a consolidar la manifestación y el actuar de Dios, para que en ese actuar de Dios no vayamos a caer en el error de guiarnos por emociones, por pensamientos, por ideales. No, la razón es que nace Pablo con una dirección divina, y Dios sigue queriendo dirigir al pueblo, pero para que no se pierda y no tenga iniciativas propias de sentimientos propios, imaginarios, no. Tiene que oír una voz, y nadie que sea empleado por Dios tratará a Dios de llamar con él y de platicar con él. Dios va a platicar con él, y Dios quiere platicar con nosotros. El lazo entre Dios, el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el lazo con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Como era la manifestación del hablar de Jehová de los ejércitos con el Antiguo Testamento. Amén. Muy claro, ¿no? Tantas Es el mismo, teofanías, es la misma presentación, como en la misma presentación. O sea, la iglesia de la ley, Dios trató con ella a través de, y la iglesia de la gracia trata Dios a través del Espíritu Santo. Esta esencia del poder de la palabra, y recibéis poder cuando haya venido vosotros del Espíritu Santo. Esta palabra poder no es precisamente fuerza física, no es eso que nosotros llamamos poder, ni es poder socioeconómico. como todo el mundo busca hoy en día. Sí, que todos ¿no? queremos el poder socioeconómico, o el poder intelectual, o el poder político, o el poder religioso, porque hay muchos poderes, y que en veces el hombre se ocupa de querer los poderes. Pero en este caso el poder era la facultad de gobernar algo que es de él. Wow. Algo que es de él, para que esto que es de él no se descarríe. Y esto que no se descarríe está a través de la importancia de que él tiene que hablarnos. Yo tengo ya 53 años en la vida cristiana. Me sorprendo ahora que yo sé y que oigo tanto que Dios habla y Dios habla. En aquellos años era pecado decir me habló. Era pecado decir me habló. Recuerdo así como una anécdota que una vez estábamos en un evento juvenil y hubo una manifestación de Dios ahí, y Dios me dijo a mí, yo vengo pronto. Es la primera vez que yo oí una palabra fuera de lo audible. Yo todavía no estaba casado, estaba joven, y le dije a las autoridades, ¿verdad? Hermano, no voy a decir el nombre del pastor, ¿verdad? Pero Dios me acaba de decir que le diga que se prepare al pueblo porque Él viene pronto, pero pronto en el término de Él. Eso fue la enseñanza. Yo ni sabía a qué se refería. Vengo pronto en mi tiempo. Bueno, mi tiempo es su tiempo y no el mío. No, casi me cuesta una prueba. ¿Cómo se me ocurre decir que Dios me habló? O sea, ¿quién soy yo para que Dios me hable? Wow. Entonces, de ahí ya determiné a dejar el tiempo que transcurriera y no concebir la idea de que Dios me habló. Pero en este tiempo en que estamos viviendo, en este tiempo que es tan importante que Dios nos hable. Porque tenemos que dejar guiarnos no por impulsos, ni por sentimientos, ni por emociones, ni por
querer agradar a alguien. Porque hablar, que Dios te hable o que Dios nos hable, Él no va a hablar mentiras. Y si se habla algo con nosotros, está hablando una verdad y tengo que transmitir la verdad. Porque es lo que estoy recibiendo vivo. Si el Espíritu Santo sigue tratando con nosotros como está tratando ahorita y como está viviendo con nosotros y como lo sentimos, hoy tenemos más compromiso porque no puedo decir no oigo. Sí oímos. Sí oímos porque hay mucha frescura. Hay quien batalla, pero hay mucha frescura en lo que Dios está haciendo. Y en eso que Dios está haciendo, no podemos decir que Dios no habla cuando el solo hecho de que yo en lo solitario tengo una comunión con Dios y a mi manera muy particular yo trate de acercarme a Dios, Él siempre está cerca de nosotros. Y a la gente le hemos impedido casi por las normas antiguas que solamente ciertos personajes pueden tener esa relación tan íntima con Dios. O esa facultad. O esa facultad de decir, bueno, voy a hablar con Dios. Pero al final, todo mundo le decía temprano a Moisés que todo mundo, inconverso y no converso, todo mundo le dice cosas a Dios. Pero el problema es que no todos oyen. Porque no se les ha enseñado a escuchar. No se les ha enseñado a escuchar. Se les ha enseñado a pedir. Se les ha enseñado a pedir, a clamar, a rogar, a suplicar. Pero no tienen una idea de que Dios le hable. Y entonces, al no creer, se crea la confusión y corremos el peligro en que a los que Dios nos llega a hablar, nos creamos superhombres espirituales. Porque esa relación de que Dios me habla me puede hacer sentir especial. Pero Dios... Nos podemos estar encontrando que vamos en contra, ¿no? de lo que realmente Dios quiere, ¿no? De lo que realmente Él busca para nosotros a través de su Espíritu Santo, como usted lo mencionaba, ¿no? A veces nos encontramos, como decía el Señor, me encuentro luchando contra el Espíritu en vez de estar luchando a favor, ¿no? O estar haciendo las cosas a favor. Sí, por ejemplo, el no escuchar, el no ponerle atención. La Biblia fue inspirada divinamente. Fue inspirada divinamente. Y el escritor la escribió en la revelación que entendió. Le habló Dios. ¿Cómo? Pues si fue por revelación, o fue porque le habló, o fue porque le puso el sentir, pero le habló. De tal manera que habló que tenemos las Escrituras. Y las Escrituras ahí están. Nomás que las Escrituras tenemos que discernirlas divinamente. Porque fueron inspiradas divinamente. Amén. Entonces, para que yo tenga que entender la palabra divinamente, tengo que trabajar con el mismo divino que trabajó el escritor. Amén. Si no, no vamos a entender, porque la escritura que el Dios da como el divino inspirador, se la plasma a un hombre natural y no la podemos tomar como un toda porque la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta palabra fue inspirada hace mucho tiempo, en otro tiempo, pero sigue tan viva porque es la voz de Dios. Pero en este tiempo de la gracia hay que interpretarla en el espíritu de la gracia. Amén. Que el espíritu de la gracia es que Dios quiere tratar con nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Nosotros queremos decirle muchas cosas, pero no se nos ocurre pensar que nos va a contestar. Porque es tan sobrenatural que capaz que me desmayo, ¿verdad? Porque me va a hablar Dios. Y entonces, porque creemos que nos va a hablar de una manera sobrenatural. Y sí es sobrenatural, pero natural, en el lenguaje natural de nosotros. Amén. Y ahí es donde creemos, el otro problema es que creemos que Dios nos va a hablar de una manera sobrenatural. Y yo le decía al hermano Moisés que parte de esto me lo dio hace como 3 madrugadas que desperté a escribir parte de esto. Y Dios me hablaba de eso. Me decía que si yo tenía a Dios en mi corazón. Es una pregunta que él me hacía y yo dije, ¿me está preguntando Dios o me lo estoy preguntando yo?
¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué quiero ser? Entonces me hace el sentir, me dice, si me tienes en el corazón y me tienes dentro de ti, ¿por qué no vives lo que tienes? En la esencia de lo que tienes. Entonces, no puedes hacer absolutamente nada porque tú no puedes hacer nada porque no está en tu facultad. Pero si te dejas, yo te guío. Te guío, te enseño a amar, a perdonar, a dirigir, pero tienes que aceptar que yo lo haga por ti. Y entonces me dice el Espíritu Santo, y era una pregunta que me hace, y él me la hace a mí, ¿crees que Dios es el Espíritu Santo? Pues yo siempre lo he creído. Sí, siempre lo he creído. No tengo problema para eso. Entonces me dice, ¿pero crees por mi palabra o crees porque te enseñaron a creer que Dios es? Entonces dije, no, pues es que yo nunca había oído, nunca me habían preguntado así. Me enseñaron que Dios es la palabra. Entonces simplemente me enseñó, pero ahora me pregunta, ¿crees que yo soy la palabra? Entonces, encarna la palabra. Pero al encarnar la palabra, vive mi palabra. Yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando. Entonces, si yo te estoy hablando, haz lo que yo te estoy diciendo. Y ya no es tiempo. Y me da una lista grande son 33 expresiones que me dice, si yo soy la palabra, haces esto. Si yo soy la palabra, haces esto. Si yo soy la palabra, haces esto. Y no me dijo, ve, dile a los demás que lo hagan. Me pregunta a mí que si yo lo estoy viviendo. Porque si soy la palabra, entonces si yo soy la palabra, yo soy amor. Amén. Entonces no se necesita la palabra. Me tienes a mí, yo soy amor. En esa magnitud del poder de la palabra, ¿tú amas a la gente? ¿O nomás a unos? ¿O a los que se llevan bien contigo? O sea, que cuando la palabra llega, cuando logramos entender que Dios habla, ¿no? Entonces el Señor nos confronta, es lo primero que hace, ¿no? O sea, confronta nuestro llamado, nuestro ministerio, porque Dios no va a hablar nomás por hablar, no va a haber hay una razón, un motivo que Dios se interesa en estos tiempos de hablarle al pueblo, hablarle a los que decimos buscar a Dios, ¿no? O a los que intentamos, ¿no? Tratar de saber lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y qué complicado, ¿no? Porque yo creo que es uno de los temores más grandes. Bueno, a lo menos el mío así lo fue, ¿no? Porque yo hace rato le platicaba, no le mandamos un saludo por ahí, un saludo al hermano Ángel, que tiene a bien de acompañado. Yo bendiga al hermano Ángel, ¿verdad? Hace rato yo le platicaba al hermano cuando yo estaba jovencito y le he dicho a la iglesia, le he dicho a Sublime Gracia, le he dicho muchas veces, si yo hubiera sabido que esto es ser pastor, hace mucho que tenía que haberlo hecho, porque yo no entendía, ¿verdad? No sabía lo que realmente yo quería. Yo, en mi ignorancia, en mis dolores, en mi sufrimiento propio, ¿no? Porque a veces nos ahogamos en nuestro propio dolor, en nuestro propio yo, y nos olvidamos de lo que Dios te está esperando, a ver a qué hora me dejas de hablarte para decirte lo que quiero de ti, ¿no? Y yo en mi dolor, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué? Y ahogaba, yo creo que yo no dejaba que Dios, no le daba oportunidad de que me contestara, hasta que un día me contestó, ¿verdad? Muy experiencia muy personal que viví, donde Dios usa a un hermano que empieza a ministrarme. De hecho, ese día estábamos en Tijuana, y el hermano del Señor lo usa hablando en lenguas, pero me ministró en inglés. Me ministró en inglés en Tijuana. Y yo le decía a los hermanos, a mí nunca me ha ministrado en inglés ni en Estados Unidos, cuando estaba muchos años aquí, nunca me ha ministrado en inglés. Cuando fue, y el Señor se asegura y me dice, ¿entiendes la lengua que estoy hablando? Y dije, pues sí la entiendo. Y el Señor me habla y me contesta el Señor. Pues yo hoy te voy a contestar lo que tanto me ha preguntado. Y pues fue muy doloroso, porque eso, por lo que decía usted, cómo es que confronta el Señor tu vida, ¿no? Y para mí fue doloroso en la carne, pero fue un panorama que Dios abrió mi corazón a mi vida, un entendimiento que solo a través de la palabra, como Dios te habla. Y me decía el Señor, pues es que
así como estabas. Tú me has dicho, por qué no te uso? ¿Por qué no entras? ¿Por qué no llegas? Y el Señor me dijo muy claro y me lo dijo pues en inglés, ¿no? Y me dijo el Señor, pues es que así como estabas no me servía, no me sirve. O sea, Sí. tienes que oír mi voz para poder acomodarte, alinearte, Así ¿no? es. Entonces, cuando Dios habla, pues habla para confrontar, ¿no? Y eso es creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Como Pablo, ¿no? Cuando Dios le habla para confrontarlo. Entre lo que me decía, y porque estamos hablando de la palabra hablar, me decía, ¿yo soy tu guía o soy tu ayudante? ¿Cuál es mi posición, verdad? O sea, en ti yo qué función desempeño. O sea, yo mismo estaba todo desorientado, ¿no? O sea, no, pues tú eres el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no me obedeces? Aleluya. Entonces soy tu ayudante porque me ocupas para lo que tú quieres y no para lo que yo quiero. Gloria a Dios. Entonces, ese es el problema. Si yo te estoy hablando, haz lo que yo te estoy diciendo. O sea, no tienes por qué resistirte. Que si te van a creer o no te van a creer, nadie te va a dudar o si no dudar, sino el fruto del que yo te hablo es el bien hacer. No es lo que tu persona va a hacer, sino el bien hacer mío. O sea, yo voy a hacer las cosas. Entonces, cuando tenemos eso, y yo me llego a pensar, entonces realmente yo he tenido a Dios como mi ayudante. Sí, voy a ministrar, Él me va a sacar adelante. Es mi ayudante. Wow. Porque si no le pregunto qué va a hacer, entonces cuánta gente hablamos de los altares de Dios y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere, pero ¿me lo dijo o yo pienso? Entonces yo pienso buenas cosas, pero no las recibí como dirección. Y en ese prejuicio estamos toda la iglesia. Por ejemplo, la iglesia entra en una práctica ya desde el 1996, del 98 para acá, la iglesia entra en un paradigma de cambio que fue en los dones y los ministerios, porque fue de esa fecha para acá. ¿Cómo alguien va a tener un don, el de sabiduría, si no le habla a Dios? Pues no hay nada. Pues no hay nada. ¿O cómo tiene el de interpretación de lengua si no le habla a Dios? O el de revelación, o el de sanidad, o el de milagro, o el de la enseñanza. Si realmente es de la enseñanza, edifica, porque es el Espíritu Santo el dueño del don. Me decía, ¿cuántos hombres y mujeres son propietarios? Yo soy de su propiedad. Me usan para lo que quieren ellos. Si me oyeran a mí, sabrían qué quiero yo de ellos. Y no dirían, Dios quiere esto. Entonces nosotros estamos creyendo y cuando nosotros no tenemos, nos seguimos guiando por impulsos buenos. Impulsos buenos, por ejemplo, un impulso bueno es que Dios bendiga a todo el necesitado. Es bueno. Es un buen impulso. Yo lo tengo, hasta los inconversos quiere que Dios bendiga a los necesitados. Y no le habló el Espíritu Santo, pero ellos tienen un buen sentir. Pues que le hable, que Dios bendiga al pobre y que lo saque adelante. Ese es un buen sentir, pero también es un buen propósito. Pero ¿cuánta gente le echamos culpa a Dios que no me habló? Cuando ya estamos en las crisis de que Dios nos habló, cuando Saulo recibe ese discurso, le está explicando a un personaje, y un personaje grande le está explicando, mire, pasó esto, no sé si me va a creer. No sé si me va a creer. Es otra área, ¿no? Sí. Donde Dios explicar lo de Dios y que te crean, ¿no? Que crean que Dios habla. A ver, le está predicando, le está preguntando, le está diciendo Saulo. En ese momento Saulo, un personaje que me tumbó de la cabalgadura y yo pregunté quién eres y pues, ¿cómo que está preguntando quién eres? Pues sí, ¿cómo que no? Pues entonces, y luego me contesta que tú eres el que me persigues. Y como diciendo, oye, pues si tú eres el perseguidor, yo te mandé a ti a perseguirlos. ¿Cómo que si resulta que tú eres el perseguidor de la gente o de Dios? Resulta que le dije, estoy metido en una confusión. Wow. Y Dios me considera un instrumento útil. Y aquí es un parteaguas entre cómo lo consideraban ellos y ahora quién iba a ser útil. Y
y se desgaja. Un Saulo a un Pablo. Un Saulo que decide, escucha la voz de su líder y un Pablo que escucha la voz de su Dios. Wow. Un despertar, ¿no? Es un cambio de paradigmas. Ese cambio de paradigmas sigue siendo esencial entre nosotros. Con todo respeto, yo amo la Iglesia Apostólica con todo mi corazón. Soy apostólico y nunca voy a dejar de serlo. Pero, ¿quién te llamó al ministerio? ¿La Iglesia Apostólica o Dios? Dios. Dios. ¿Y a quién me le debo? A Dios. Yo amo la Iglesia Apostólica, pero me le doy más a Dios que a la Iglesia Apostólica. Amén. Y eso, a alguien le da miedo decir eso. Tiene temor de decir eso, pero ¿por qué va a tener si la Iglesia Apostólica es de Dios? Pero ama más a Dios que a la Iglesia Apostólica, porque la parte de la Iglesia Apostólica es la parte humana. Amén. Organizacional. La organización. Y la parte del que te habla a ti del cielo es el organismo. Pues que no podemos ser organización sin un Dios, pues, sin el Dios poderoso, ¿no? Sí, aquí eres organización y aquí eres un organismo. Aquí eres la organización fulana de tal y aquí eres el cuerpo de Cristo. Amén. Y en el cuerpo de Cristo el que gobierna es Cristo. Aleluya. Y si este Cristo gobierna aquí, Él le habla al pueblo. Amén. Porque ya no hay supremacías. Ya no hay personajes especiales. Aquí lo importante estriba en que le demos el sentido correcto a la gente y que la gente empecemos a entender todos esa palabra. ¿Cómo me recibes? ¿Como Saulo? ¿Como un resplandor nomás, pero nunca me has oído? ¿O como un viento recio, pero no me has oído? O sea, con evidencias, pero no me has oído. Entonces, la evidencia y la señal va acompañada De la palabra. de la palabra. El suceso, si vamos al Antiguo Testamento, todo iba acompañado de un momento especial y la palabra. Dios se encuentra a Moisés en un momento especial, pero luego vienen los hechos de la palabra. En el Nuevo Testamento, Pablo se cae del caballo, y para que Pablo se cayera de un caballo, estaba muy difícil. Estaba muy difícil. Era un experto jinete. Sí. Era un experto jinete. Un general. Pero esta vez el caballo queda bajo el gobierno de Dios. Y podemos parafrasear. ¿Cuánta gente vamos montados en caballos que nos hicimos expertos en montarlos? Pero no nos ha hablado Dios. Pero ahí en Pablo encontramos la contraparte, ¿no? Donde Dios le habla no nomás a Pablo, sino le habla al pastor Ananías, ¿no? Y Ananías batalla para creerle, porque, o sea, Sí. y le dice a Dios, yo digo a la iglesia, y le dice a Dios lo que él no sabe. No, y luego... ¿Qué no sabes quién es Pablo? No, y luego, ¿quién es Pablo? O sea, ¿cómo voy yo con Pablo? O sea, usted que Me no estás sé. mandando a la muerte, ¿no? Sí, o sea, ¿quién es Pablo? Pablo, pues, tiene un espíritu suicida, Pablo. Bueno, el Señor no es Pablo, este es Saulo. Yo conozco a Saulo, ustedes conocen a Pablo, pero yo no lo conozco como Pablo, yo lo conozco como Saulo. Amén. Entonces, la relación del Espíritu Santo, en la importancia en que estamos viviendo, en el siglo que estamos viviendo, todo el cristianismo debiera de estar en la búsqueda de platicar con Dios. Y nuestra vida cristiana, de todos, la mía y la de todos, ahora sí que en esto me pongo en primer lugar, sería mejor buena vida cristiana. Porque en Dios no hay sombra de variación. O sea, Él no dice una cosa y luego dice otra. O sea que todo lo que Dios nos habla va corroborado con su palabra, ¿no? Así O sea, es. tiene que tener una plataforma de despegue y un respaldo en su palabra. Y en el poder de la palabra y en los resultados. Amén. Cuando Dios habla, los resultados son positivos. Cuando yo hablo, Amén. quedan a media palabra. Sí. Porque pues no es, pero si Él dice, no hay, va a pasar. Sí, Va a pasar, no hay. No hay margen de error. Y ahí es donde nosotros, muchos de los que ministramos, dudamos porque nos viene la inspiración de la palabra, pero no la decimos porque luego entra el hombre andador y si no pasa. Entonces no estoy seguro que fue la palabra de Dios. Estoy dudando, entonces es un pensamiento mío. Amén. Amén. Entonces estoy dilatando en la confusión mía porque no quiero decir, Dios me dijo y lo decía, no, Dios me mostró. Bueno, entonces hazlo pues.
pero ya lo hago con duda. Y ya aquello ya no surtió efecto, porque ya no fue la palabra, fue mi duda de que Dios me había hablado. Y por luego yo pensé, pero ¿cómo Dios se va a dignar a hablar conmigo? No, y sí fue como, quisiera comentar algo que me sucedió cuando tenía 23 años, pastor. Era muy jovencita, tenía a mis niños muy chiquititos. Nunca yo había escuchado a Dios hablar. Acababa de llegar el hermano Eduardo Encinas a la iglesia Un como saludo para el pastor. hermano Eduardo. Y él hablaba y decía, ¿no? Predicaba, que Dios hablaba y pues yo nací en el Evangelio y sí, a través de su palabra, sí, a través de la predicación, pero que Dios hablara, no. Tenía 23 años, pastor, estaba en un servicio y recuerdo que volteé a ver a una hermana y Dios me habló de ella. Y la primera vez que yo escuché a Dios, yo pensé que me estaba volviendo loquita. Dije, estoy oyendo voces. Y yo me tapaba los oídos y yo seguía oyendo. Y yo me las tapaba. Y entonces me salí del culto y temblaba y temblaba. Y yo decía, pero yo qué es, yo no sé su vida, ¿por qué estoy oyendo esto? Y me fui a la casa y me acuerdo que lloré mucho y yo no conocía la voz de Dios. Yo no sabía quién era. Entonces, cada vez que miraba a la hermana, me hablaba de ella. Y me fui con el pastor. Y le dije, pastor, ore por mí, libéreme. Se me metió un mal espíritu. Yo le decía al hermano, a ver, dígame qué está pasando. Yo le decía, hermano Eduardo, yo oigo voces. ¿Voces o una voz? Es una. ¿Qué le dice ella? Le dije lo que me decía. Es Dios. Y yo estaba toda confundida y llorando, ¿no? Ore por mí, le decía yo. Yo no quiero saber lo que la hermana está haciendo, ¿verdad? A mí me daba como miedo. Y aparte no conocía, pastor, la voz de Dios. Claro. Y para mí fue algo bien, me confrontó, bien revelador, me asustó, pero me emocionaba. Claro. Me emocionaba. Hasta que el pastor oró por mí, me dijo, cuando le vuelva a suceder, vaya y dígale. Y yo decía eso, pero si soy yo nunca, vaya y dígale. Y sí, y al momento que le dije, la hermana se agarró llore y llore, mi esposo estaba llore y llore, y yo todavía toda asustada, todavía no comprendía eso de que Dios me había hablado a mí. Así es. Mire, le voy a dar una idea. Va a ser como una idea. Dos de las funciones y dos de los propósitos básicos por los que Dios nos habla, ya cuando nosotros somos cristianos, tiene dos prioridades: guiarnos y consolarnos. Guiarnos y consolarnos. El problema es que nos queremos guiar nosotros y nos autoconsolamos. El autoconsuelo nunca trae consuelo. Siempre hay un vacío porque ese consuelo es mi consuelo. Pero si me consuela Dios, me guía. Cuando el propósito de Dios para la humanidad es guiarla y consolarla. El propósito primordial de un padre y una madre es guiar y consolar. Son dos partes de las más importantes que hay en la historia de su vida. ¿Por qué me consolaría Dios? ¿Por qué me consolaría Dios? Me va a consolar porque estoy pasando un momento difícil. ¿Y cuál es el momento difícil, más difícil? Por el que me digo, pues porque no obedecí su palabra. A consecuencia de la rebelión de la palabra, trae mi desconsuelo. Como ejemplo bíblico, ¿no? Como Jonás, ¿no? Jonás Así es. vivió lo que no tenía que vivir. Así es. No tenía que pasar por ahí, pero... Pues pasó. ¿Y qué lo llevó? Pues la rebelión. Pero de esa rebelión no era para destruirlo. Sí. Viene y Dios lo consuela, pero también le corrige, y la consolación lleva a la parte corrección. O sea,
te corrijo, no te golpeo, pero te corrijo y te consuelo para que no cometas otra vez el mismo error. Amén. Si la iglesia, todos nosotros, estuviéramos dejándonos guiar y que nos hablara todo, entonces el propósito de Efesios 4, que los dones son para la edificación, ¿quién hablaría a través de un ministerio? Debe ser Dios. Dios. ¿Y a quién edificaría? A la iglesia. Amén. Pero si los dones y los ministerios los tenemos para usarlos para otra cosa, ¿por qué en pleno culto los dones y los ministerios no actúan? Porque solamente actúa el que pone la palabra. O sea, inconscientemente decimos que el predicador es el único que oye la palabra. Mm. No lo decimos así, pero en la práctica así aparece. Porque si tiene este don de ciencia, bueno, pues que ahora hable el don de ciencia. Que el que tiene conocimiento, pues de conocimiento. Pero resulta que no sabemos cómo introducir, porque nuestra liturgia de culto no está acompañada de la voz de Dios. Me lleva esa figura para dar ese tiempo, ese momento, ¿no? Así es. Entonces, la palabra edifica, pero la palabra que nosotros leemos es el logos escrito. Al logos escrito le empleamos nosotros el discernimiento del que está ahí, ¿sí? Pero si yo estoy ahí y no soy una persona que acostumbro nada a platicar con Dios de lo que voy a predicar, ¿Estás solo? pues estoy solo. ¿Y de qué hablé? Pues de lo que yo pienso que necesita la congregación. Y entonces agarro el texto para aplicárselo a la congregación. Y es para ello. Es para ella. No me lo, y lo digo, pero cuando el mensaje está fuerte, si esto me lo dio Dios. No, esto querías tú decir. Wow. Entonces, porque si Dios quisiera decir, no los va a presionar, los va a consolar. Los va a guiar y los va a consolar. Pero normalmente, la mayoría de las veces, la palabra de Dios es corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección, y corrección. No guianza, ni dirección, no. Es corrección sobre corrección, corrección sobre corrección. Entonces, ¿dónde estamos haciendo notar que Dios me está guiando? ¿Por qué? Porque hay un vacío en mí mismo que no entiendo yo mismo. ¿Cómo platicar con Dios? Porque hemos pensado que platicar con Dios es un hecho sobrenatural. Pero hasta los presos platican con Dios. Debería ser lo más natural. Sí, debe ser lo más natural. Lo más sencillo sería platicar. A ver, Señor, vamos a sentarnos y aquí te va todo lo mío. Va. Es un regalo de Dios para la humanidad, ¿no? Sí, pero no lo voy a oír. Oigo mi conciencia. Ujú. ¿Sí? Señor, mira, ¿qué voy a hacer con este problema de fulana persona que hago aquí? Y Señor, ya me tiene cansado. No, ni siquiera le doy chance que me diga algo. Ya me tiene cansado. Entonces, ¿dónde está el Dios que me está guiando? Porque no es que seamos perversos, no estoy hablando de perversidad. Estoy hablando de ingenuidad espiritual. No conocemos. No conocemos. Conocemos la palabra escrita. La palabra escrita, el logos escrito sí lo conocemos. Y algunos lo conocen muchísimo mejor que muchos de nosotros, porque han estudiado una carrera teológica para saber todas las raíces y las profundidades que hay en la enseñanza que quedó allí. Pero ese no es voz de Dios. Eso es una ciencia que enseña sobre eso. Amén. Sí, Amén. la voz de Dios es otro asunto. Encarnar esa palabra sencilla en nosotros. Ya en la práctica. En la práctica, dice un diccionario que tengo, en la praxis del diario actuar. En la praxis, o sea, en la práctica del diario actuar, Dios no nos va a hablar con misterios que ni entendamos, sino que los misterios que están en la palabra escrita, que sí es la voz de Dios, pero fue escrita en otro momento, pero la palabra es útil para siempre. Por eso Pablo en Romanos capítulo 7, ahí es donde, bueno, ahorita me viene a la mente, ¿no? Como dice usted hace ratito, cómo el Espíritu de Dios es tan bueno, ¿no? Como Sí. nos trae a memoria las cosas impactantes, ¿no? Como Pablo, yo veo aquí, por lo que decimos de la práctica, ¿no? Pablo explica o intenta explicarnos, a lo menos,
porque sí es un capítulo que hay que indagar bastante para poder tener ahí la revelación de Dios, porque entre lo que Pablo habla, dice, bueno, yo anhelo hacer lo bueno, yo quiero, yo deseo, en mí está el hacer el bien, pero a la hora de la práctica me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Así es. O sea, no es lo mismo leer la palabra y decir, conozco la palabra y sé la palabra y te puedo predicar la palabra. ¿Y la práctica? Nomás regresemos al derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo del libro de los Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿En cuántas lenguas? Todos los que había representantes de cada nación. Y más, sí. Y era Dios hablándole a las naciones, porque cada quien escuchaba en su propia lengua. En lenguas humanas, ¿no? En lenguas humanas, lo que Dios les estaba diciendo a ellos. Uh-huh. Y si, ¿cómo entendemos? Porque Dios estaba hablando a través de ellos. Y nosotros hoy no queremos entender ese sencillo hecho de que Dios a través de unas lenguas me diga algo. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, porque en el libro de los nace la manifestación. Y los que oyeron el mensaje del Espíritu Santo hablándoles a ellos. Amén. En su propia lengua, no se hicieron cristianos, perseveraron en su necedad, y el pueblo que no tenía cambia su rumbo. Entonces, lo importante, y ellos no entendían, los 12 no entendían, o los 120 no entendían, entendían los otros. Pero estos, el impulso de lo que tenían, los llevó a actuar al cambio, porque dijeron, bueno, esto tiene que ser Dios. Porque yo no sé hablar en otras lenguas. No sé hablar más que en la lengua mía, normal. Entonces, ¿cuántas veces, si nosotros dejáramos, pienso, ese es un pensamiento abierto a mí, si dejáramos que en el culto yo hable todo lo que me viene del buen sentir para edificación, ¿a cuántos de los que están sentados, esa palabra esa palabra, esa aplicación, esa interpretación? Ese es el Dios hablando que debería estar siempre activo. Amén. Ese es el que debe estar siempre activo. Que la palabra no sea fría, calculadora, monótica, monótona o estática. O sea, no. La palabra que va impregnada de Dios y que no me doy cuenta que estoy hablando, yo soy la voz de Dios ahí. Entonces, si yo soy la voz de ahí, soy el transmisor de la palabra de Dios. Y lo que menos debo de llevar es una actitud soberbia, arrogante, presunciosa, orgulloso. No, porque entonces tú no eres el representante, el embajador de Dios. Entonces, Dios sigue tratando lo que pensamos en que Dios me va a hablar por voz audible. Bueno, si te habla audible, o te habla tu cabeza, o te habla tu corazón, siempre va a ser para edificación. Amén. Para consolación. Amén. Para guianza. No te va, ya cuando recibes el espíritu que te oprime y que te acusa, Dios no es acusador. ¿Y qué es lo que pasa en la gente? Que nosotros seguimos sin entender lo básico. Amén. Lo básico. Saulo, ¿cómo ha de ver todo así confundido? Ciego y confundido. Aturdido, sí. Yo creo, ¿no? Sí, pues ¿qué me pasó? O sea, ya que conocemos a Saulo que describe esa parte, pero ya que, vamos a decirlo, el hombre natural que digo, ahora ya está encerrado en su cuarto allá. Oye, pues ¿qué me pasó? O sea, ¿qué me sucedió? Y ahora aquí el perseguido está encerrado y ciego. Y estoy viviendo mi propia soledad. Ahora, ¿estaba viviendo una soledad amarga? No. Estaba teniendo en esa soledad que era obligada, estaba teniendo una reconciliación de sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, sus pareceres, sus persecuciones, todo eso. Una transformación, ¿no? Le vino, cuando vuelve la vista, le vuelve todo. Todo lo que Dios lo quería, para lo quería. Entonces nosotros, ¿cuántas veces le tenemos miedo a la soledad espiritual? Porque pensamos que no va a pasar nada. En ese trato silencioso de Dios, a mí me llama mucho la impresión de
no guiarme por mis emociones. No guiarme por mis emociones. Yo quisiera que pasaran muchas cosas. Porque qué difícil es eso, ¿no? Oh, O sea, muy difícil. Complicado. Muy difícil. Pero lo más maravilloso es que Dios sigue estando en nosotros. Su misericordia. Y yo pues, con mucha gente que platico sobre temas parecidos, ¿desde cuándo es Dios? Hey, te estoy hablando. Y yo, hey, te estoy hablando. Y al rato, tengo 10 años hablándote. Santos cielos. Amén. Pero para mí Dios, 10 años. Sí, pero para Dios no son 10 años. Dios es un tiempecito corto. Porque en el Kairos de Dios, pues nada que ver con mi cronos. Amén. Con mi tiempo no tiene nada que ver. Entonces Dios está allí tratando conmigo y tiene paciencia para decirme, hey, no sé si alguna vez tuvieron la experiencia de mandarle a un hijo, veías eso y arranca. Y luego se regresa y dice, oye, ¿qué me dijiste? Pensé que te arrancaste sin recibir la orden. Apenas te dije, ve corriendo y ya se fue. Y va, ¿pero qué? Vele gritando lo que va a hacer. ¿No? ¿Cuántas cosas vamos corriendo por hacer cosas y todavía no recibimos la explicación de lo que vamos a hacer? Sabemos qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ya vamos corriendo por el espíritu de la obediencia. Preferimos no ir, sino correr para ir a hacer ¿qué? Pues no sabemos. Entonces, el sentido pleno de la palabra. Ahora yo me regreso al libro 6 y recibiréis poder. Quiere decir que la voz de Dios es poderosa. Una promesa ahí sólida, ¿no? Es poderosa. Es poderosa. Y la palabra de Dios es poderosa en el sentido de lo que vale. ¿Cuánto vale la palabra profética más seguro que tenemos en la Biblia? Es poderosísima. Es poder. No me gusta, lo de Dios nunca me gusta decir, Dios es poderosísimo. No, es poderoso. Más que lo poderosísimo, es poderoso. Ahora, esa palabra de Dios está viva. La única manera de que la Biblia esté viva, esa que leo yo, es que yo esté vivo. Porque la Biblia no me da vida. Yo creo que está viva. Y entonces la Biblia es viva. Pero si no más creo que la Biblia es un libro de guianzas, pues no está viva. Nomás es un libro, es un manual de guianzas. Y nada más. Nada más. Y con él voy a repetirlo a todo mundo como un manual de guianza. Depende cómo use el logos, que es la palabra escrita. Amén. Que esta palabra escrita que tenemos aquí, que es el logo, cómo cobra toda su esencia esa palabra escrita por la palabra revelada, que es el rema. Entre el rema y el logos se interpreta la palabra de Dios. Pero si nomás es mi conocimiento y leo puro logo y logo y logo y logo y logo y logo y puedo estudiar logo y logo, mucho logo, pues todo el mundo tiene Biblias y leen la Biblia. Hay gente que dice, yo ¿desde cuánto he leído? Dijo el rico que desde mi mocedad me lo sé. Amén. Siendo un niño yo me sé los mandamientos. Sí, pero no los practicas. No es el problema de que lo sepas, sino que no lo has leído. La práctica, ¿no? La práctica. Entonces, pero ¿cómo lo vas a practicar cuando sabes que esa palabra está viva? Y entonces el rema, que es la palabra inspirada divinamente, ¿y qué interpreta la palabra divinamente? Si tú agarras la Biblia, cualquier pasaje, y lo lees, y dices, aquí tienes un subrayado. Si tú lees la porción subrayada, para ti, tú subrayaste esta palabra porque tiene importancia para ti. Amén. Y esta palabra tiene importancia porque pensaste, esto lo voy a explicar. O esto, dice esto para mí, depende como quiera. Pero esto, cuando estés en el púlpito, no cobra vida si el Espíritu Santo no entra. Amén. Nomás repites lo que dice y lo explicas como tú crees. Nada más. Y nada más, y no hace efecto ahí abajo. Pero si esta palabra que tú estás leyendo aquí y dejas que el rema llega fresco, le da vida a esto. Como la palabra, como el testimonio, la experiencia que él platicaba, ¿no?
hace unas 3 semanas, 4 semanas, no sé ni con 4 semanas, ¿verdad? Que Dios me habló. Sí. Porque estaba dormido yo y apenas me acaba de dormir, así me habló y me recordó esa palabra, ¿no? Prevaricaste, prevaricaron. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué es eso, Señor? O sea, y me levanté, me desperté asustado y le dije a mi esposa, estaba despierta, ya todavía no la vi, estaba dormido en la cama y dije, Señor me habló, mija. ¿Y qué te digo? Pues que prevaricamos y que prevariqué, pero ¿qué es eso? No, pues me dijo que le busque, pues ahí ando buscando, ¿no? Entonces, cuando presento esto, la palabra, porque me dice, de hablar la palabra, cuando yo busco en la palabra lo que quiere decir el Señor en esto y se lo presento a la iglesia, pues trae un efecto importante para la iglesia y un impacto para cambio, para bendición. Entonces, es muy importante de lo que usted dice ahorita, como los predicadores, pastores, quiero decir los que somos nuevos predicadores, nuevos pastores, porque comparado a usted, pues yo no, pues tengo poquito relativamente. Y lo dice la gente, Dios habla, todos los cultos habla, todos los cultos habla, en todos los cultos habla. ¿Quién lo oyó? Pues el que tengo oído para oír. Oye, Amén, ¿qué oyó? Pues dijeron muchas cosas de Dios. Es más, dijo, ni le entendí. Pues porque no estaba interesado y ni puso atención a lo que dice. Yo hace mucho le expliqué a un amigo que tengo, o en ciertos lugares, la palabra, precisamente la palabra, el rema y el logo. Tiene 2 aplicaciones. O sea, y dice igual, palabra es palabra. Palabra escrita y palabra revelada. Tiempo, el cronos y el kairos. Amén. El kairos es de Dios y el crono de nosotros. ¿Sí? El poder. Cuando recibe el poder, exocia y dinamis. Ahora, haz un culto donde solamente tenga dinamis, tenga cronos y tenga logo. Todos perdidos. Todo en el terreno de los hombres. Sí. Porque las 3 cosas están en el terreno. Ahora, haz un culto donde esté en el kairos de Dios, en la dinamis de Dios y en la exoxia de Dios. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Es el mismo día, es la misma gente, el mismo lugar, pero no es lo mismo, porque estás guiando en el tiempo de Dios. Ahora estás hablando lo que Dios quiere, la palabra que Él quiere, y te la está revelando la que Él quiere. Si no, estás hablando la misma palabra, pero con lo que tú quieres. Entonces, no hace el efecto. Y Dios sigue hablando, sigue hablando. Y en veces solamente, ¿cuántas veces escuchamos una hermanita o hermano que pasaba, gracias a Dios, en 2, 3 cosas y todos, amén, gloria a Dios? ¿Por qué están tan motivados? Porque está hablando lo que Dios quiere, en el tiempo de Dios y en el poder de Dios. Y muy sencillo. Y muy sencillo. Amén. Y se comió aquello. O sea, le hacemos un conflicto a la palabra habla. Pero Dios habla siempre. Siempre ha hablado, siempre ha hablado, siempre ha hablado. Y lo que nosotros batallamos porque entendemos la palabra habla. O sea, si escucho, me habló. Si no escucho, no me habló. Bueno, así como hay sordos que no oyen, por naturaleza nacieron sorditos y no oyen, pero no se quedan sin entender. Terminan aprendiendo hasta leer los labios. Es cierto. Amén. ¿Sí? Nosotros no sabemos ni a leer la parte emocional de la vida cristiana. Es rutina. Entonces, muchísimas cosas hemos desmeritado a Dios y nos hemos puesto los méritos nosotros. Yo, ¿cuántas veces he preparado un sermón? Yo se lo he preparado a la iglesia. Muchos. Yo. No estaba Dios ese ratito. Me dejó que se me ocurriera todo lo que se me pudo ocurrir. Y cuando lo preparo yo hasta termino enojado. Amén. ¿Por qué? Porque no me están poniendo atención como yo quiero a lo mío. Entonces, pero si es Dios. Bien tremendo. Sí. Ahí están. Tan atentos. Y yo les puedo estar diciendo emocionado, gritando, tranquilo. Están atentos.
qué sé yo. Pero le estoy diciendo yo bien apasionado lo mío. Tan ajenos, tan perdidos. ¿Por qué? Porque no tiene las tres esencias de la exousia de Dios, del el poder de la exousia de Dios, en el rema de Dios y en el cronos de Dios, en el kairos de Dios. Me acuerdo mucho de los remas que hacían ustedes cuando estaba aquí en todo el país, Todo el país, sí. Todo México navegaron los remas. Cuando fuimos una vez a un rema, que nosotros estábamos impactados de ver la demostración del poder de Dios, ¿no? Porque cuando vemos que no solamente en la palabra, cuando Dios habla, pues no nomás habla para lucirse o para que digamos que somos, sino para la demostración de su gloria. Yo le digo a la iglesia, este es el tiempo donde Dios va a hablar, pero y el poder del que estamos hablando, pues para demostrar su poder, no nuestra posición, sino su poder. No mi nombre, sino su nombre, ¿no? Y qué tremendo es cuando Dios nos da esa facultad y ese misericordia que tiene para con nosotros. Muy bien. Cuando la gente entienda que ir al culto no es irse a sentar a escuchar. Cuando entienda que irse al culto es a sentarse y a transmitir. No transmite ni las palmas, ni el gloria a Dios, ni el aleluya. Está tan ocupado en qué hacer, que está para que aquello se vea bien. Todo. Y si queremos, y es muy agradable que todo esté medio, voy a decir, medio con Marta, ¿no? Medio estético. No medio María, a los pies de Cristo. No, tiene que estar acá, todo. Y yo estoy muy preocupado por eso, que el color esté aquí, que la lámpara esté aquí, que la tele esté aquí, que la proyección esté aquí, que estén transmitiendo algo. Eso, está muy bien eso. Yo creo que está bien. Pero Dios no necesita de eso. Simplemente para nosotros, para que la gente esté más a gusto y perciba más. Pero si la gente se diera cuenta que poniéndonos de pie todos, e ir a compartir con la persona que está en el culto. No lo hemos hecho. Yo ya 2 veces en la iglesia lo intenté, 3 veces lo he intentado. A ver, hermanos, levántense y cada quien con su don ministrelo. Y se quedan todos como... No sé, pues, ¿qué hago? No sabe ni qué hacer con el don que tiene. Wow. Ahora, el Espíritu sí sabe, pero él le da vergüenza. Pues, y si hago esto, me van a llamar la atención. Y si hago esto, me van a llamar la atención. Y el Espíritu queriéndole hablarle al inconverso que está a su lado. Y él callado. Sí, nunca has ido en el avión que llevas a un vecino y que tienes ganas de decirle algo de Dios, pero te da vergüenza. Como que sí, como diciendo, ¿y cómo le digo? O sea, ¿cómo le digo? Entonces yo, porque he viajado un montón en el avión y hasta prefiero dormirme, no sé nada. No quiero hablar. Entonces, una primordial es prioridad. Que la palabra, el sermón es vital. El sermón es vital. O sea, desde el tiempo antiguo, el que se paraba en la sinagoga a hablar era vital. O sea, tenía que enseñar. O sea, no era a ver si iba o no. Tenía que enseñar. En la gracia, en la liturgia del culto está la prédica. Sigue siendo importante la prédica. Muy importante la prédica. La prédica es parte de lo que nosotros hacemos. Pero también está muy sensato que Dios te hable. ¿Cuántas personas necesitarán una consolación en el culto? ¿Cuánta gente necesita un abrazo? Ni siquiera no le va a decir, te vengo a abrazar. El Espíritu da testimonio al Espíritu, que es la misma voz, o la palabra la palabra. Nunca has tenido experiencia que le dice, a ver, venga hermano, abraza a ella. Amén. Sí. Y ese abrazo es la voz de Dios. Se quebranta una vez que... No es audible, pero es la voz de Dios. Ella necesitaba ese abrazo, o esa palabra, o esa sonrisa, y tantas cosas que podemos decir que Dios habla en el culto. Sí. Pero nosotros hemos aprendido al culto todo corrección. Pero es difícil en veces, porque en veces Dios te dice cosas, cuando te habla de alguien, en veces te dice cosas que uno mismo dice, ¿será?
¿Será? Así es. Cuestionamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí, Porque, sí. ¿será? Sí, sí. Yo cuento mucho un testimonio de un hombre de color que estaba abajo llega alguien una vez estaba en Tennessee yo, allá en el estado. Y Dios me habló sobre un hombre de color, más grande que yo, más alto que yo. Yo creo que fácil, 8 pulgadas más que yo de alto. Wow. Y muy alto él, muy alto, muy alto. Y estaba muy enfermo. Y me dice, lo pasó a la esposa, y me dice que ore por él. Y ya le dije, ya oré por él. Dijo, ¿le quiere decir algo? Sí, le digo, sí le quiero decir algo. Pero pues yo no sé inglés. Dígaselo usted. Oh, digo, ¿qué le digo? Dígale que dice Dios que se prepare porque se va a morir. Santo cielo. Y dice, oiga, dice, ¿cómo le voy a decir eso? Le digo, ¿por qué no está bien enfermo, verdad? Sí. Y le digo, para que vea que sí es Dios. Vea que tiene 2 hijos. Uno que es el que él más ama y uno que dice que no lo ama, pero lo ama, porque es muy travieso el otro, muy tremendo. Y usted sabe, como su esposa, que ya tiene preparada su Funeral. funeral y su herencia. Ya Ok. va a repartir su herencia. Al mayor le está dejando todo y al menor no. Wow. Dijo, ¿cómo sabe usted? Pues le estoy diciendo que me está hablando. Le estoy diciendo que me está hablando y que le diga a él. Y luego me dice, por favor, no le diga eso. Mire, usted no sabe quién es él. Le digo, no. Él es muy, muy, muy rico. Wow. Sí, le digo, bueno, pues de que le dé gracias a Dios que le está avisando que se va a morir. Porque entonces, y al ratito yo como que me tambaleaba. Dije, ¿y sí, son ocurrencias mías estas? ¿Qué tal? Entonces me dijo, mire, dígale una palabra que a él le guste. Y le dije, ¿qué palabra le va a gustar? Dígale que Dios tiene planes de prolongarle los días. Ah. Le dije, fíjese que no puedo. Dijo, mire, si usted le dice lo que quiere, yo lo conozco, se va a entristecer, se va a deprimir y no le va a dar nada a usted. Le dije, es que yo no vengo por lo que me va a dar. Yo ya traigo todo preparado. Usted dígale. Y dígale que tiene que dejarle al menor la parte que le corresponde. Ah. Qué difícil, ¿no? Pues, cuando tenemos que dar una palabra así de fuerte, ¿no? Y no se lo dijo ella. Al pastor le dije, bueno, pues, dígaselo usted. Y el pastor se lo dijo. Sí, se la soltamos. Sí, y el hombre sí se entristeció, agachó la cabeza. Y me dijo, pero ¿cómo sabes que tiene un hijo menor? Te estoy diciendo que me está hablando. Wow. Y eso es lo difícil, ¿no? Como hoy en día no queremos entender que Dios conoce nuestra vida, ¿no? Que Dios conoce y sabe cuando le intereses a Dios, nos da la oportunidad, ¿verdad? De enmendar. Nos habla, yo le digo a la iglesia, hay muchos mensajes que Dios nos los da preventivos, o sea, no necesariamente si te está diciendo que eso es porque te está dando la oportunidad, como le dio otra vez vuelo con Jonás. Así Y aquí a 40 días, niños, o sea, está dando la oportunidad, está diciendo Dios, me la voy a destruir por lo que ha vivido, pero el hecho que te esté avisando, pues te está poniendo en alerta, acomódate. Sí. En realidad, Dios sigue hablándonos y como antes, igualito. Dios, ¿qué quiere con nosotros? ¿Qué quiere? ¿Qué Él quiere de mí? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué quiere de nosotros? Él quiere que al final lleguemos allá. Amén. Pero la única manera de llegar allá es en obediencia, haciendo todo lo que Él dice. Una lucha desde que Esta es una guerra de poderes, la de Dios y la de nosotros. Entonces tenemos un problema severo, pero resulta que Él quiere eso. Él quiere eso. Yo le platico a aquel hermano que después va a oír esto y seguido platicamos eso. Le digo, ¿para qué nos querrá Dios aquí todavía? hazte esa pregunta. O sea, ¿para qué nos querrá aquí? Porque según tú y yo ya corrimos bien. Ya debemos irnos. Pero algo Él quiere que no hemos hecho y que hace mucho quiere que lo hagamos. Entonces, ¿qué no? Por escuchar la voz para decírsela a otro, no escucho la voz que viene para mí. Entonces,
Dios, está tan fresca la presencia de Dios como está fresca la palabra. Está tan fresca la palabra. Por aprovechando el término, me dice un compañero a mí, tantos compañeros, dice, oye, ¿yo por qué no puedo orar por los enfermos? Le digo, no quieres. No, sí quiero. No, no quieres. No quieres. No, sí quiero. No quieres. No quieres. Si quisieras, lo harías. No, hijo, es que me da miedo de que no pasen las cosas. Por eso te estás cuidando tú. Estás cuidando tu persona, de que tu persona diga que va a sanar y no sane. Su imagen, ¿no? Sí, entonces tú eres fulano de tal y eres representante. Si tuvieras la convicción de que Dios te va a hablar y tú tienes que hablarle, si pasa, no es asunto tuyo. Y si no pasa, no es asunto tuyo. Y pues, ahorita usted mencionó una palabra bien importante y clave, ¿no? La convicción, ¿verdad? Entonces, el texto bíblico que nos da luz a esto, ¿no? Después la fe, la convicción, la convicción. O sea, estar sólidos en lo que estamos creyendo, ¿no? Porque eso es otra cosa bien profunda, ¿no? Cómo nosotros necesitamos ir en el Espíritu, en la palabra, indagar y ver y vivirlo y tener eso que nos da solidez en lo que estamos viviendo en el momento, porque pues ya cuando el Señor empieza a hablar, pues qué difícil, ¿no? Yo le comentaba en la mañana, cuando Micaías, el Señor le dio una palabra y el rey le dice, te exijo que me digas la verdad. Sí, sí, yo dije, él no quería soltársela porque estaba complicada, ¿no? Sí. A ver, tú grabas una voz tuya y se le hubiera puesto a poner allá a Moisés y lo subes arriba de un pick-up y le dices, aviéntate, mijo, aviéntate del pick-up. Y dices, ¿dónde estás? Yo te voy a agarrar. Sí, pero ¿dónde estás? O sea, yo necesito verte primero para aventarme. Igual Dios, haz esto, pero ¿dónde estás? O sea, a ver, dime que aquí estás. O sea, si yo te veo, hago lo que tú dices, pero si no te veo, o sea, si no veo nada, no lo hago. Entonces, tan fácil que es querer que los demás hagan y uno batalla para encarnar lo que quiere que uno. Yo le digo a mi esposo, yo soy bueno para decirles cosas a los demás, pero soy muy malo para hacerlas. Porque tengo incertidumbre de mí mismo. Digo, ay, caray, ¿y qué pasó? Pero en realidad, el tema, hemos hecho un misterio de que Dios habla. Eso es un tema complicado. Complicado, como que son puros superdotados los que oyen la voz de Dios. Y resulta que no. En la gracia es para todos. Amén. Se acabó el sumo sacerdote. Amén. Ya no está el sumo sacerdote. Partió el velo, ¿no? Sí, estamos todos, podemos ir. No, pero no. Es a través de. Y qué importante es darle el contenido esencial, Moisés. Tan solo Dios habla. Y enséñale a la iglesia que Dios habla. Amén. En la iglesia, no es porque yo diga, pero la iglesia que pastor, Dios habla a través de una hermana, ¿sabes? Yo los dejo que les digan, no, dígales. Y hace un poco una hermana que llegó, me dijo, ¿y por qué podemos hablar? Porque vas a ver si era Dios con los frutos. Amén. No juzgue antes, los frutos van a decir si era Dios. Amén. No me tiene que decir, es Dios, estoy segurita que soy Dios. Yo estoy segurita que es Dios. No me diga, ve y dígalo. El resultado es la evidencia de que sí era o no era. Wow. Vamos a las pruebas, ¿no? Sí, ¿para qué? Oye, yo te digo, va a sanar y no sanó. Pues no dije la verdad. Y por lo que decía usted ahorita, ¿no? De que a muchos que se preguntan, ¿podrá Dios usarme a mí? ¿Podrá Dios hablar a través de mí? ¿No? Es una pregunta que mucha gente, hay muchos gente que busca a Dios, ora al Señor, lee su palabra, su testimonio es bueno, pero no se atreven a soltar la palabra, porque el Señor se las da, pero estamos en ese enigma, ¿no? Estamos en ese problema que usted mencionaba, que lo hemos hecho como un problema tan grande o algo tan difícil que decimos, de veras, Dios podrá hablar a través de mí. Mira, el hablar y que te use es lo mismo. Es igual de sencillo. El que te use y el que te hable es lo igual. Pero uno como humano comete los errores. Bueno, yo empecé el 85, el 86 yo ya andaba ministrando.
Ya 87 ya andaba yo ministrando sanidad divina. Imagínate nuevo, mirando cosas de Dios. Pues, andaba volando en el aire. Andaba volando en el aire yo. Y no era capaz de enseñarle a nadie nada, porque se me figuraba que iba a perder mi regalo. Como que yo lo nomás quería para mí. Wow. Entonces, te ensoberbeces con la gracia que tienes. Cualquier tipo de gracia, te ensoberbeces. Y no la quieres bajar de información. La gran mayoría de los hombres que Dios usa en algo, o los bendice, batallan para compartirlo. Porque se sienten dueños de ello. Entonces, cuando hemos vivido toda esta historia y termino haciendo tantas cosas y bajando la información a muchos y diciéndoles cosas, igualmente, es que te puede usar Dios cuando tú quieras. Cuando tú quieras. ¿Pero cómo? Todos quieren un manual. Tienes que pararte así, tienes que decirte así, tienes que mirar así, tienes que hincarte así, tienes que rogar así, tienes que... No es cierto. Eso no es cierto, no existen los manuales de acercamiento. Lo que Dios existe es la humillación y el quebrantamiento. Amén. No manuales, es humillación y quebrantamiento. En la humillación y el quebrantamiento es quitado el juicio y es dada la gracia. Y viene el avivamiento. Y viene el avivamiento. Que y tanto buscamos todos los pastores. ¿Qué pastor no quiere un avivamiento en su iglesia? Sí, ¿no? y quieren, mándanos. No, yo tengo hoy la insistente manera de pensar y no sé cómo le voy a hacer. Y antes de que Dios me permita entregar la iglesia, yo quiero enseñarle al cuerpo ministerial que va a estar conmigo. Todos pueden ser usados de Dios poderosamente. Amén. Todos. O sea, no hay nada que se haga. Alguien me dijo, ¿y cómo enseñó aquel? Si yo no lo enseñé, él andaba conmigo y aprendió. ¿Y cómo aprendió Eliseo? Andando con Pues Elías. andaba con Elías. Sí. Nomás eso fue todo. O sea, no había otra escuela. Ni modo que le dije, mira, te paras así, y le haces así, y hablas así, levantas la mano así, o mueves el pañito así. No. No, es lo que Dios te está mostrando, en que te está hablando y no sabes cómo. Amén. Ahí Entonces, es donde entramos al tema, ¿no? Donde vemos a ahí través de nos la historia, regresamos. ¿no? Hombres levantando hombres. Hombres ¿no? levantando a hombres. Sí, qué tremendo, Mujeres ¿no? levantando Amén, mujeres. hermana Lili, aleluya. Sí. A ver, ¿quién no sabe de una mujer que no fue apostólica y que Dios la usó poderosamente? Para no hacer propaganda aquí, no voy a decir su nombre. Sí. Era una mujer. Y la historia, entre la historia y el avivamiento, si no está en la cumbre de todos los hombres, está entre los 5 primeros hombres más importantes que fueron usados poderosamente antiguamente. Y está una mujer. Tremendo. Y dice la historia que era la que más usaba a Dios. Todavía, más que los hombres. Wow. Sí, al grado de que la tenían que meter por las puertas laterales de los estadios. Porque no la podían meter por la puerta principal. Entraba por las puertas de servicio. Y la historia dice, y hay fotos donde iba caminando y la gente iba siendo tocada. Paz. Una mujer, sencilla. Y una de las preguntas que le hicieron a radicales es, ¿cómo le pasa eso? Es que ha aprendido a descansar en el Señor. Eso fue su respuesta. Un regalazo de Dios, ¿no? Sí, yo aprendí a descansar en Dios. O sea, nunca estoy cansada porque no hago nada. Y todos así con los... Entonces, hoy en este tiempo, yo siento y con mucha satisfacción pienso, y voy a poner la palabra pienso, no quiero firmar en el nombre de Dios porque me da preocupación, pero pienso que hoy viene la contramarea a la marea. Y la contramarea a la marea es Dios en contra de la marea de los hombres. Dios va a usar tanta gente. ¿Por qué? Porque ya los campos se están blanqueando y todos pensamos que solamente son diáconos. No. Dios va a usar a tanta gente
para que sea transformada la gente. Porque así lo terminó él. Gente salvando a gente. Amén. Gente ministrando a gente. Amén. Gente restaurando a gente. Gente haciendo crecer gente. Pues esa es la forma. No existe otra. No va a llegar y ¡fum! No. Las pautas, sí existen las pautas, pero en la gracia, ahorita la gracia que estamos viviendo, nosotros tenemos la vista puesta en los personajes. Y ahorita los personajes valen más alto que el mismo Cristo. Hablamos más de personajes que de Dios. Y hablamos del personaje fulano y de este, pero habla de Cristo. Se nos ha olvidado muchas cosas. Muchas. Habla de Cristo. ¿Quién es Dios? Pues es el Dios de ese personaje. ¿Qué tan grande será? Wow. Que aquel ministre erráticamente, eso es otra cosa, eso lo juzga Dios, no lo juzgo yo. Yo no nací para juzgarlo, y menos yo que soy chiquito que muchísimos. Y ese es otro riesgo, ¿no? Como a Jeremías. El Señor dice, es que dices que habla el nombre de Dios y dices, yo no he hablado, diles. Están diciendo que yo hablé y yo no hablé. Es bien claro, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque han dicho que yo hablé. Diles que yo no hablé. Yo no estoy metido en ese asunto. Es su corazón el que está metido ahí. Es tremendo. ¿Cuántas cosas importantes por darle interpretación literaria en nuestra lengua castellana, la palabra oír? Y en nuestros contornos, ¿no? Sí, oír. Lo que me entra por aquí es lo que oigo. Porque eso tiene que ver con la lengua castellana. Solamente lo que me llega al oído, no oigo. Y lo que no me entra, pues no lo oigo. Pero esa es la palabra, escuchar o oír. ¿Y el sordo? ¿Cómo sabe que si no escuchó, sabe lo que le estás diciendo? Porque Dios siempre tiene una segunda instancia. Siempre tiene una instancia. Para los sorditos también tiene la instancia. Dios siempre nos va a hablar a todos. Dios no nos va a condenar sin antes de habernos hablado. Porque sería un juez injusto. ¿Cómo que me va a juzgar y no me explicaste? Sí te expliqué. Aquí no te juzgo porque no te expliqué, sino porque no quisiste oír. Wow. Lo que te juzgo es que no quisiste oír. En este tiempo, oír y escuchar son dos cosas tan importantes que nosotros tenemos que verlo así. Oír, escuchar y hablar. Fíjate que si hiciera sobremesa de conversación, sobremesa de conversación, la palabra oír. Que la iglesia, a ver, hermano, vamos a hacer a ver, ¿a cuántas Dios les ha hablado? Todas por humildad van a decir, no. Y por sencillez, no, a mí no. No por temor. Otra, no, si digo que me ha hablado, no. Y luego capaz que me llaman para que diga algo, no, yo no quiero nada. Entonces, ¿qué opacamos? La voz de Dios. Amén. Reprimimos la voz de Dios por mi vergüenza, por mis temores, por mis dudas, por mis aflicciones, por esto. Entonces, no dejo que Dios le hable a la humanidad. Entonces, en realidad, Dios sigue hablando y nos está hablando hoy, este día, a cuánta gente le va a dar el despertar y que entienda la gente que está aquí y que va a oír que eres tan importante para la obra de Dios. Para eso te llamó, para ser su voz. Amén. Tú eres el vocero de Él. Que tienes la palabra profética más segura, sí es cierto, aquí la tienes. Pero que tienes un Espíritu Santo que te va a ayudar a encarnar la palabra en ti para que la encarnes en otro, porque no puedes encarnarle en el otro si no la encarnas en ti. Entonces, eso es importante que si en las congregaciones todo el mundo se da cuenta que todo es transmisor de la palabra. Sí, sea de hecho,
Dice que no hay varón perfecto ni uno. El que no lastiman, lo hacen palabra, en conducta o en conversación. Pero sin palabra, en conducta o en conversación, transmitimos a Dios. Va a edificarse la iglesia. ¿Y quién no va a querer ir a una iglesia donde Dios está vivo? O se está sintiendo que todos son útiles, que no hay super personajes. Que hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios. Amén. La gente quiere estar ahí. Amén. Todos queremos estar ahí. Todos queremos estar. Yo le digo a la iglesia con todo respeto y no es presunción. En la cuarta está Dios. Y siempre, ¿por qué estás aquí? Porque aquí está Dios. No está Dios por mí. Yo estoy por Dios. Amén. Es que cambiemos las dinámicas. Sí. Y muchas ocasiones, ahorita que dice eso es una realidad casi. En la mayoría de congregaciones oímos decir eso, ¿verdad? Así es. Dios está aquí por ti. Así es. Pero no. Nosotros estamos Sí. por Dios. Sí. O sea, parece que el que nos visita es Él. Y lo decimos. No, sí. El Señor vino a visitarnos. O sea, no, Él está ahí. Tremendo. Y si fue, ¿a qué fue? A vernos, ¿cómo lo adoramos? No creo que le falte mucho adorador para que diga, hoy somos los máximos adoradores. No, si va, yo digo, si va Dios, Él tiene un propósito en el evento. Ahora, ¿le dejo margen para que haga a lo que vino? ¿O nomás se aguanta porque hoy no le va a alcanzar el tiempo? No estás en la liturgia. Sí. Ay, Señor. Cuando el avivamiento de la segunda iglesia, un día que pasó un avivamiento y se hubo una manifestación tremenda y todos, eran más de 200 hincados, llorando. Todos, músicos, todo el mundo soltaron las baquetas, los de la batería que hay ahí, el de la guitarra, el del bajo, el del piano, todos los cantantes, todos estaban llorando y llorando. Yo era el único con los ojos abiertos. Yo era el policía del culto. Estaba checando y pues no pasaba nada y no había quien darle una orden. Estaban todos, diáconos, ministros, todos estaban ahí. Y al siguiente día en la mañana fueron las hermanas a orar y yo fui también a orar. Y luego ella estaba llorando cuando se oye una voz de una mujer, dice, necio. ¿Y a quién le hablaron? Pero yo checo que el único varón que estaba ahí era yo. Y dijo, necio. Digo yo, necio. Y yo me quedé pensando, necio, ¿me estará hablando a mí? Pensé, ¿me estará hablando a mí? Y luego la voz dijo, sí, a ti te hablo. Dije, a mí me habla. Dijo, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que te ignoren en el culto? En tu culto. Dije, pues no. Dijo, porque te ignoraron todos. Y me atendieron a mí. Es cierto. Y sí me lastimó, ¿verdad? No así que me hizo daño, pero digo, eso haces en tus cultos. Son tus cultos. No son mis cultos. Son tus cultos. Tus celebraciones. Tus orquestas, todo. ¿Me usas a mí? Tú dices que lo haces todo para mí. Pero lo haces para verte bien tú. Wow. Y me dolió. De aquí en adelante, quiero que hagas para mí, no para ti. Y lo mío es sencillo. Sencillo, algo sencillo. ¿Y cuánto tiempo? El que yo ocupe en estar con ellos. Pues de allí la segunda la dejé yo prácticamente en la mano de Dios. ¿Y quién va a empezar? Tú. ¿Y quién va a predicar? Tú. Y se hacían unas fiestas tremendas que duraban 5 o 6 horas. Y yo nomás hacía culto de 2 horas porque ya me quería ir. Entonces, Tere me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué cambiaste? Le dije, hija, fíjate que entendí que yo siempre he manipulado las actividades de Dios para mí. Para satisfacer lo que yo quiero. Y resulta ser que
en lo humilde y en lo sencillo, Dios hace grandezas con la gente. No tengo que direccionarlos. Ellos también escuchan igual que yo. Amén. Igual que yo. Entonces, es tan importante que si hiciéramos los cultos de Él para Él. Amén. Teóricamente son para Él. En teoría. En teoría son para Él. Pero en teoría, Pero en la práctica. en la ¿no? práctica, Soy yo. qué bonito culto hicieron. Así es. Así, pues también la hermana Tere me decía, digo, qué bonito culto organizaste hoy. Ya ves, como diciendo, estoy tremendo. Entonces, si lo dejo que Él y yo me empiezo a ejercitar poco a poco en lo que Él quiere, los cultos van a prolongarse a la hora que Él quiera. De la manera, perdón aquí, escucharlo, ¿verdad? Lo que estamos hablando, se me salen las lágrimas solo sin querer, pero pues, Dios está aquí. Sí. Dios está aquí y qué tremendo es, ¿verdad? No escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos. Como en estos tiempos tan complicados que el mundo está viviendo, tanta confusión, tanta falta de dirección y hemos perdido valores, hemos perdido tantas cosas por no querer escuchar, ¿verdad? Porque lo que usted decía es Dios habla, pero a veces no queremos escuchar, no queremos. Porque la palabra de Dios va a confrontar nuestra iglesia, a confrontar nuestra vida primero, pero va a confrontar a la organización, va a confrontar todo, o sea, todo, ¿no? O sea, todo delante de Dios, pues somos pequeños, o sea, llámete iglesia, llámete organización. Y de cualquier organización, no estamos hablando solo de la iglesia apostólica, de cualquier organización que pretendamos servir a un Dios poderoso, a nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra nos va a confrontar, ¿no? Nos va a decir, ¿qué estás haciendo, no? Con lo mío, porque pues, al final... Pues o sea, el empleado soy yo. El empleado soy yo. O sea, y que le fíjate, pero Moisés es sorprendente, la vida cristiana es maravillosa. ¿Cuántas veces la enseñanza está en casa? Pero ni cuánto nos damos. Al hijo le decimos, mira, te pasa esto porque no me hiciste caso. Casi le estoy diciendo, me va a pasar algo por necio. Amén. Entonces, la vivencia la tengo aquí. No tengo que oír una voz audible. No tengo que oír una audible. Lo más práctico es que yo me hinque un ratito. Yo siempre le digo a todos, ¿quieren preparar algo para Dios? Y orar y ayunar. Miren, primero no compren. Porque todo lo compramos. Estamos acostumbrados a pagar todo dinero. Y pagamos oración y ayunos para comprar algo. Digo, no sé de dónde sacamos que todo lo compramos con oración y ayuno. ¿De dónde dice sacamos eso? Pero bueno, sigan comprando, pero no van a recibir nada. No tienen que sacrificarse para que les dé. Él les quiere dar. Él no quiere dar. Alguien me dijo, entonces usted no se la pasa orando y llenando. No, ese es el criterio que ustedes tienen, que los que Dios usa se la pasan de rodillas. Wow. Es un criterio que ustedes tienen, porque no tienen bases. No hay ninguna base. Ustedes piensan que es la única forma que cuando nosotros. Pero no. Ustedes, Dios los quiere bendecir, me quiere bendecir. Lo que pasa es que yo tengo que estar dispuesto a dejarme bendecir. Una. Dos. Una vez me decía el Señor, porque le estaba platicando de un problemón. Le dije, Señor, ayúdame a arreglar eso. Digo, hazlo como yo lo haría. A ver, ¿cómo lo harías? Pues sí, ¿cómo arreglarías este problema? ¿Cómo yo lo haría? ¿Lo haría discutiendo, peleándome? ¿O cómo lo haría? No, pues no. Él no va a pelear. O sea, perdona y arréglalo con buenas palabras. Eso me trae a memoria una experiencia que vivimos aquí con el Junior, mi hijo. Yo lo decía a mi esposa que lo platique ella, porque ella fue la que lo vivió con él, ¿verdad? El chiquito. Una experiencia que tuvo en la escuela, ¿verdad? Lo vamos a robar el testimonio, amigo.
cuando se peleó con aquel niño, bueno, no se sí, peleó, que le no, no. pegó a aquel niño, ¿no? Está Entró, chiquito. estaba chiquito, hasta yo creo que estaba como en 4º grado. Y llegué por él a la escuela. Y se subió al carro y pues siempre se subía y me daba un beso. ¿Y cómo te fue, hijo? Pero ese día no se subió al carro y volteado así para la calle, no me daba la cara. Y yo apenas iba saliendo del estacionamiento de la escuela y ¿cómo te fue, mijo? Bien, mamá. Oh, no, pero yo no aceptaba que me dijeran bien. Yo quería que me explicaran qué hicieron y todo. No, 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 pero ¿cómo te fue? Es mamá, mamá. No, pues, bien. A ver, voltea. Y cuando volteó, tenía toda su lado, su cachete bien hinchado, rojo. Y yo me orillé. ¿Qué? Y luego, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Te pegaron? ¿Te peleaste? ¿Qué pasó? Porque, no, mamá, no, es que entré al baño y un niño chiquito, dice, más chiquito que yo, nomás de repente volteó y me dio un trancazote en la cara. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo le iba a pegar a mamá, pero en eso pensé. Y pensé, mami, ¿qué haría Dios en mi lugar? Jesús. ¿Qué haría Jesús? Y yo estaba así como bien alterada y en el momento que me dijo eso, se me quitó lo alterado. Y entonces ya, ¿y qué hiciste, mijo? No, pues no le pegué a mamá, porque Jesús no le hubiera pegado. Ah, mi hijo. Eso dijo. Y luego volteó y luego me dije, pero no le digas a mi papá, porque mi papá me va a decir que sí tengo que pegarle. Y se agarró llorando. Muy tremendo. Yo creo que sí, hoy en día en la pastoral, liderazgo, en los que decimos buscar a Dios, nos hiciéramos esa pregunta trae un rema, yo creo. ¿No? ¿Qué haría Está Jesús? fresco. ¿Qué haría Jesús? Yo creo que vamos a tener que hacer un podcast de eso. ¿No? ¿Qué haría Jesús en mi caso? Sí, y quería Jesús, Moisés, o sea, en realidad. De todo queremos hacer una discusión, hasta lo de Dios queremos hacer una discusión. Jesús no se prestó para esas cosas. A mí no me gusta estar discutiendo de que si Jesús... Ya discutí bastante y que no tengo que discutir. Que la gente piense lo que está pensando. El asunto es, ¿cómo hago para en mi vejez, y esta es casi la termina, ¿cómo le hago para en mi vejez quedarme con la unción fresca, aunque mi cuerpo esté cansado? Ese es el apuro. Ya envejecí. La unción no se envejece. La unción está fresca. Entonces, no tengo que estar joven para tener la unción. O sea, si la unción la tengo, no me la va a quitar. Entonces, las dudas de que sí me iba a pasar, no me va a pasar nada. O sea, sigo siendo yo el mismo. Pero ahora, entonces, ¿cómo mantengo fresco lo de Dios? Pues con un estilo de vida que me permita controlar mi carácter, tener dominio de mis palabras, tener dominio de mis acciones, respetar lo que quizás no respetaba antes, amar lo que amo y esperar en Dios. Saber dominar el temperamento. El temperamento, controlarlo. O sea, no tengo más. Aparte, tengo el tiempo suficiente para ejercitarme. Y eso es hablar a Dios, porque es parte de lo que me decía que aprende a esperar en mí. Aprende a esperar en mí cuando yo te esté hablando, aunque no entiendas. Vuelve a preguntar. Wow. Bueno, pues así es que no digas que te hablé si no escuchaste, porque no quiero que impresiones a nadie. Amén. Impresionate tú cuando de veras te hable. Porque si tú estás impresionado, no necesitas decir que estás impresionado. Se va a notar que estás impresionado. Lo es la palabra. Cuando es la palabra. Entonces, todos esos detallitos que vives, y yo ya lo vivo ya en la vejez de 70 años, digo, qué importante es escuchar la voz de Dios. Pero no como tú la quieres oír, sino como Amén. Él la quiere hablar. Amén. Le digo a la madre, Dios no me va a hablar a mí como un gran teólogo, pues si no soy. ¿Cómo me va a hablar como un gran teólogo si yo no estudié eso? Me habla a mi capacidad. Yo solamente hice un bachiller de teología y en mi bachiller de teología hasta ahí comí. Me hubiera gustado más.
pero no lo hice en su momento y no puedo decir, oh, son los errores. Recomiendo que estudien, pero más recomiendo que tengan un encuentro con Dios. Amén. 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 Yo creo que vamos a aprovechar esto como un cierre, ¿no? A este podcast de este día tan importante que de veras entendemos cómo es que pues Dios ha hablado a través de las edades de los tiempos, y yo creo que en este tiempo es cuando más tenemos que estar interesados, porque es lo que Dios habla para nuestro tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo a mi padre antes de morir, ¿verdad? Unas horas, porque se despidió de mí antes de irse al hospital, y me recuerdo que lo bajé cargado de un segundo piso, que me dijo, tú eres mi bebito, tú eres el fuerte, bájame cargado, porque ya no podía caminar. Y lo bajé y se despidió de mí, me dijo, hijo, predica la sana doctrina, ama a tu Dios, porque como quiera yo ya me voy, lo siento por ustedes que se van a quedar, yo ya voy a triunfar, estoy cerquita. Y sí, que tremendo, entendemos, ¿verdad?, cómo tenemos que aprender, es algo que tenemos que aprender, porque pues no es algo que nacimos nomás y se dio, hay que buscar, hay que aprender a indagar. Lo que dice ahorita usted para mí tiene mucho peso, ¿verdad? Y le agradezco por compartirnos su trayectoria, su experiencia, escuchar el panorama que Dios ha abierto en su vida personal, y que nos compartir, que no se guarde, ¿verdad?, todo, y que hoy usted nos comparta, para mí tiene mucho peso y mucha bendición, y le agradezco pues en nombre de Dios primeramente, y también a la congregación a la que pastoreo, Sublime Gracia, que ha sido, la verdad, hemos intentado, ¿verdad?, pues agradar a Dios, ¿verdad?, intentado, y con la ayuda del Señor, pues el Señor nos va a bendecir, y bueno, nos aprovecho, ¿verdad?, con la ayuda del Señor vamos a darle continuidad a este tema, y con la ayuda del Señor vamos a hacer una parte 2 de este tema, Dios habla, y así hasta que el Señor nos dé, ¿verdad?, estos temas tan bonitos, y le agradezco, ¿verdad?, hermana Lili, le voy a lugar también para que se despida. Amén. No, yo nomás, pues igual, gracias, pastor. Dios le pague por estar con nosotros. Es un privilegio, un placer siempre tenerlo, siempre. Gracias. Dios les bendiga. Amén, amén. Sí, pues hermanos, a todos los que van a escuchar algo de esto, Dios los bendiga. Y yo agradezco a Dios a tener a los hermanos, ¿verdad?, Quirino, como amistad, más que como hermanos, como amistad. Porque yo siempre he dicho que la hermandad, quieras o no, de alguna manera nos separa. La amistad nos une. Y en la amistad podemos hablar con transparencia. Amén. Y eso es lo que se quiere, para eso es la amistad. Y agradezco a nuestra familia, a la familia, el darse el tiempo para platicar. Pues le digo a mi esposa, ya nadie quiere platicar con un viejo. Ahora ando buscando quién escucha a un viejo. Pero es un placer. Hábleme, yo aquí estoy. Es un placer, y también, pues Dios los bendiga, Dios te bendiga, Moisés Junior, y Dios bendiga a Ángel, que es un fiel compañero que anda aquí. Bueno, pues Dios le pague, ¿verdad? Amén, Dios lo que bendiga. tiene tiempo, se da el tiempo para andar conmigo, y no es el único que otros quisieran, pero lamentablemente sus vidas no pueden, porque hay otras cosas que hacer. Hermanos, Dios les pague, Dios les bendiga, y si se vuelve a repetir, pues yo encantado de participar. Es un honor. Amén. Pues Dios bendiga a todos los que nos están escuchando en este podcast, y como dije al principio, es un podcast especial, es un tema especial que hemos estado estableciendo y lo vamos a seguir adelante. Y por favor, escríbanos, llámenos por ahí, vamos a compartir la información, búsquenos ahí en las diferentes redes para que ustedes síganos, apóyennos, ayúdenos para poder expresar esta palabra, y que todo el mundo sepa que es importante que Dios habla. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.